Estamos de fiesta, ¿cuántos lo saben? Estamos en medio de las festividades de pan sin levadura. Y hoy vamos a hablar de un tema que en pocas horas ya ocurrió. Vamos a estar hablando acerca de Pesach Shabbat Chol HaMoed, que es el Shabbat del día intermedio de Pesach. Y el mensaje que vamos a estar disertando en esta tarde es el mensaje de la restauración de Israel. Un mensaje muy importante. No quiero que por favor se me distraiga si no tiene que caminar por los pasillos o levantarse, porque quiero todo su enfoque. Es un mensaje que necesitamos escuchar como Israel que somos. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero, el único verdadero Elohim. A ti te damos toda la gloria, todo el honor, mi Rey amado, y estamos a punto de estudiar tu bendita y divina palabra. Solamente te rogamos, Señor, que dé fruto abundante en nuestros corazones, que despiertes nuestro hombre interior y que mientras estamos ascendiendo en el conteo del Homer hacia Shavuot, sea la misma la que nos confronte y nos impulse a cambiar y a seguir elevándonos ante tu presencia, seguir trascendiendo, Señor, porque cada día aprendemos algo nuevo. Y en el aprendizaje, en el estudio, en la educación, podemos nosotros ser transformados, porque tu palabra es vida y tiene la capacidad de cambiar un corazón dispuesto a cambiar. Que todo lo que hagamos, Señor, en estas próximas horas, podamos nosotros, Señor, añadir más honor a tu nombre. Y que pongas las palabras correctas en mis labios para poder transmitir tu palabra con integridad, fidelidad. Padre, porque el mensaje no es mío, no es nuestro, sino te pertenece a ti. Para la gloria y honra de tu nombre, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Abran sus libretas, tomen notas. Tenemos mucho que aprender en esta tarde. Durante las festividades sabemos que no estudiamos las porciones semanales, sino que hay lecturas especiales que se han asignado especialmente para las festividades. Y en la lectura de los días intermedios de Pesach, y sabemos que Pesach comienza Pesach y continúa con panes sin levadura y culmina en Shavuot. Durante las lecturas especiales necesitamos familiarizarnos dónde esa lectura especial está situada, en qué porción. Por eso nosotros hemos repartido aquí en Roca Eterna el schedule de las porciones, para que nosotros nos familiaricemos cuando se asignan lecturas especiales durante las festividades, sepamos en qué parashá está esa lectura. Yo les hice el trabajo fácil porque yo sé que todos ustedes lo saben. Somos muy buenos estudiantes. En la porción que nos corresponde para hoy Shabbat, se encuentra en Éxodo capítulo 33, comenzando desde el verso 12 hasta el capítulo 34 y verso 26. Y esta lectura asignada está ubicada o es parte de la parashá Ki Tisa. Es bueno que nosotros repasemos la parashá Ki Tisa, o que lo hubiésemos repasado, para que estuviésemos listos de que habla estas lecturas. La lectura adicional que está en Números capítulo 28, desde el versículo 19 al 25, está tomada de la parashá Pinjas. Parashá Pinjas, sabemos que todavía no nos toca estudiarla porque es del libro de Números, pero es bueno que nosotros la repasemos porque por eso todos los años hay un ciclo de estudio. Y la Haftará está tomada del libro de Ezequiel capítulo 37.
Específicamente los versículos del 1 al 14. ¿Quién sabe de qué se está hablando? La visión del valle de los huesos secos. Y es precisamente esta porción la que yo escogí desarrollar para esta enseñanza, conectarla. Fíjese que vamos a hacer conexiones bíblicas y conexiones proféticas. Conectarla con el mensaje de la restauración de Israel y el motivo, el concepto de la resurrección. Y les voy a explicar por qué. Gracias, pastor. Y les voy a explicar más tarde el por qué. ¿Se escucha mejor? El por qué se va a hacer esta conexión. Vamos a explicar un poco los términos para aquellas personas que no están familiarizados con el concepto del Hol HaMoed Pesach. ¿Quién sabe qué es lo que significa? No, mire la pantalla. ¿Quién está familiarizado y quién no? Levante su mano. ¿Quién no está familiarizado con estos conceptos? Muy bien, algunos cuantos. Por eso decidí explicarlo. Este concepto hebreo, el término Hol HaMoed, repita conmigo, Hol HaMoed. Hol HaMoed. Ya está hablando hebreo. Se refiere a los días intermedios de menos santidad dentro de lo que es una festividad bíblica. Solo panes y levadura y Sukkot contienen tales días. ¿Por qué panes y levadura y Sukkot? A ver. Porque contienen más de un día, son 7 días. Panes y levadura es una festividad que es 7 días. Y la Torá designa el primer día y el séptimo día como días de santa convocación. Si es santa convocación, esto debe de darnos a nosotros una pista, una clave. Se considera como un Shabbat. Los 5 días intermedios de Hol HaMoed no son sábados festivos ni santas convocaciones, pero siguen siendo parte de la fiesta. Y estos días no son sagrados solo cuando se contrastan con los días de santa convocación en los que está prohibido trabajar. A mí me han hecho preguntas, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Yo tomé toda esta semana para contestar preguntas que usted no sabe. ¿Qué le parece, pastor? No sé si al More Rafi le escribieron. A mí me escribieron un montón. Y yo me pasé toda esta semana contestando preguntas. Y yo, ¿dónde está Rico? I know he was busy. Los días festivos intermedios aún conservan la santidad de la temporada. Y hay regulaciones especiales del festival o de la festividad. Por ejemplo, la Torá prohíbe levadura durante los 7 días de Pesaj. Y en Sukkot, la regulación es que los hijos de Israel convivan ¿en qué? En sucas durante la festividad de Sukkot. Pero los días intermedios de estas fiestas son de menos santidad que los días de la Santa Convocación, porque la Torá nos permite que en estos días podemos trabajar. Hasta ahí estamos claros. Estamos entendiendo. Un Shabbat regular que cae en un día de Hol HaMoed se llama Shabbat Hol HaMoed, como lo es hoy. Hol HaMoed no es realmente un Hol, pero la santidad del Shabbat es lo que santifica el día. Que aunque caiga en un día de los días intermedios dentro de la festividad, como es Shabbat, y el Shabbat tiene un nivel de santidad mayor, pues entonces Shabbat viene santificando ese día, aunque sea un día intermedio. ¿Entendimos hasta aquí? Es necesario que nos enfoquemos en esto, porque si nosotros entendemos lo fundamental, lo básico, entonces nosotros vamos a ubicarnos y sus preguntas se van a contestar solas. Porque los estoy impulsando a pensar, a recapacitar, a ir a la Escritura y hallar las respuestas. Amén.
Ok, somos buenos estudiantes. Dentro de las lecturas del Hol HaMoed Pesach, y aprendamos a decir las cosas en hebreo. Así nosotros practicamos. Así se aprende poquito a poco. En Éxodo capítulo 33 sabemos que se encuentra la intercesión de Moisés. En el capítulo 34, los versos 1, 10 y 29, luego de esta intercesión, Moisés recibe la instrucción de parte del Eterno de hacer unas nuevas tablas de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés tuvo que hacerse otro segundo set de tablas de piedra? ¿Por qué se rompieron? Al becerro de oro, exacto. Todo en su contexto para que nosotros recordemos la historia. Luego en el verso 10 en adelante se habla acerca del pacto renovado, porque el pacto que ellos habían hecho en el monte Sinaí cuando se les entrega la Torá, por el evento de la idolatría que el pueblo cometió enteramente, aunque no fueron todos los que adoraron al becerro de oro, ya habíamos considerado que el silencio nuestro cuando vemos algo que está incorrecto nos hace cómplice. ¿Ok? Se renueva el pacto y luego cuando Moisés nuevamente asciende al monte Sinaí, que recibe la instrucción nuevamente de parte del Eterno y luego desciende, la Torá registra que su rostro resplandecía y tuvo que cubrir su rostro. Luego en la lectura adicional, el capítulo 28 del libro de Números, se está hablando específicamente. Y creo que el jueves nuestro Moré Rico estuvo hablando acerca de las ofrendas que se traían al templo durante esta temporada. Las ofrendas de Pesaj y panes sin levadura. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 13, pues, como ya habíamos mencionado, se habla la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel describe esta visión. Y el Señor le pregunta si estos huesos pueden volver a vivir. Todos sabemos la historia, todos conocemos el relato. El Señor le dice a Ezequiel que profetice a los huesos y al viento. Y luego que Ezequiel lo hace, estos huesos vuelven a la vida. Y esto es clave, familia. Porque la visión del Valle de los Huesos Secos es un mensaje profético. Por si usted no lo sabía. Y esto es lo que vamos a estar considerando. Dice que vuelven a vida. Y el Señor le dice a Ezequiel que en el futuro, y esto es clave, ¿cuántos verdaderamente se han sentado a leer Ezequiel capítulo 37? Estos versículos. Porque es bueno que nosotros leamos la palabra, pero es mucho mejor cuando nosotros nos detenemos, encontramos un lenguaje que nos apunta a un mensaje detrás del mensaje. Y es precisamente estas palabras. Dice que dará vida. Esto es un concepto que nos apunta al concepto de la resurrección. Tras ser un mensaje profético de quiénes se trata, dónde fue que ocurrió, el por qué el Eterno le habló al profeta, es importante que nos ubiquemos tiempo y espacio para poder nosotros ver todo el plan y el diseño divino diseñado. Pero luego les dice que Él abrirá las tumbas. O sea que van más allá. Las tumbas de su pueblo. Y les dará vida. Pero no se para ahí. La profecía dice que los devolverá a la tierra de Israel. Eso es un mensaje profético en el futuro, de una futura restauración a nuestro pueblo, pero también nos da un mensaje más allá de lo que va a ocurrir en un evento que estamos esperando. La pregunta que cabe es, ¿por qué los sabios asignaron la visión de Ezequiel de los huesos secos específicamente para Shabbat Hol HaMoed?
porque los sabios de Israel no hicieron las cosas por la casualidad. Todo hay un propósito. El por qué las cosas son escogidas, las lecturas son asignadas, porque está hablando de un mensaje futuro. Una de las opiniones rabínicas que yo encontré cita una tradición de que la resurrección de los muertos tendrá lugar en el mes de Nisan. Por lo tanto, dentro de las sinagogas, durante el día de hoy, que ya pronto está por acabar, se lee el texto clásico de la resurrección como un ensayo para ese evento. Imagínense, los sabios de Israel escogieron esta lectura especial para el tiempo de Hol HaMoed Pesach en Shabbat. Cuando usted ve estas lecturas, tiene que hacerse una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál fue la audiencia? Y identificar estas palabras claves. Desde una perspectiva apostólica, y cuando digo perspectiva apostólica, me estoy refiriendo al tiempo del primer siglo donde los discípulos del Maestro estuvieron con él. La lectura no puede desligarse de la resurrección de nuestro Mesías. Dependiendo cómo es que se calcule, porque hay tantas vertientes. Según Mateo 28, él se levanta de la tumba durante un sábado en la noche. ¿Por qué yo estoy siendo bien enfática en cuanto a Shabbat Hol HaMoed Pesach? ¿Qué es lo que nosotros nos sentamos en la mesa el miércoles en la noche? ¿Y cuántos usaron el Hagadá de la familia? ¿Cuántas profecías, cuántos versículos no apuntan a nuestro Mesías? De un sidur o una Hagadá tradicional judía, hay mucha más información acerca de nuestro Mesías, y lo pudimos comprobar y lo pudimos ver haciendo el Seder. Y es verdad que es un poco alargado, un poco largo, pero créame que cuando nosotros nos dedicamos al tiempo y leemos y escudriñamos y buscamos las referencias, porque estamos haciendo un ensayo, ¿cierto? Es una conmemoración. Nosotros nos sentamos a la mesa conmemorando la salida de nuestro pueblo de Egipto. Cierto es. Pero Yeshua mismo nos dijo, hagan esto en... ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua cuando dije esas palabras? Eso es posible. Y esta es mi propuesta si usted no lo quiere aceptar, that's okay. Si no quiere estar de acuerdo conmigo, that's okay too. Yo soy flexible. He aprendido. Mi presión arterial es más valiosa que entrar en una discusión. Créame que sí. Es posible entonces que los versículos en Ezequiel 37, 1 al 14, sea una huella que los primeros creyentes dejaron registrada y los sabios de Israel dejaron registrado en la tradición. Son pistas. Nosotros estamos enfocados, o nos enfocamos como Israel, nos enfocamos en muchos otros aspectos que perdemos las pistas clave que están ahí escritas, que las hemos leído, pero no se nos reveló el conocimiento. Quizás adoptaron este pasaje de los huesos secos para Shabbat Hol HaMoed Pesach para conmemorar la resurrección de nuestro santo maestro Yeshua. Y esta costumbre se extendió al judaísmo ampliamente hasta el día de hoy. ¿No le parece interesante? Estamos haciendo conexiones. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Porque el tema es
la restauración futura de nuestro pueblo Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel desde el punto de vista judío? ¿Alguien sabe? La esperanza y la consolación de Israel. Si no lo sabe, mire la pantalla y ahí está. La restauración, hay 4 restauraciones. La restauración de la tierra. Ese es número 1. ¿Por qué la tierra? Porque fue la promesa que el Eterno le dio a nuestro padre Abraham. Y Abraham legalmente compró el título de propiedad de la tierra. Son los descendientes de Abraham. Bueno, son los descendientes de Abraham aquí. Somos coherederos de esta promesa. La restauración de las tribus. ¿Por qué la restauración de las tribus? Porque el reino se dividió en 2. Reino del norte, el reino del sur. Hubieron 10 tribus que se dispersaron entre las naciones. Perdieron su identidad. No sabemos cuántos de nosotros a qué tribu pertenecemos. Muchos de ustedes se han hecho exámenes de ADN y han podido corroborar que de alguna u otra forma tienen ascendencia de nuestro pueblo. Pero no sabemos con exactitud a qué tribu pertenecemos. Las tribus de Israel tienen que ser restauradas. ¿Quién lo va a hacer? Ese quien no lo dice. La restauración del templo. Amén. Dígame en ese fuerte. Amén. Eso. ¿Por qué la restauración del templo? El espacio sagrado del Eterno. ¿De dónde salió el mandato? ¿De quién dio el mandato, pastor? De construir un santuario, un lugar sagrado. El Eterno mismo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Los detalles no nos enfoquemos tanto en ellos. Sabemos que tiene que ocurrir y va a ocurrir. Eso es otra parte de la restauración futura de nuestro pueblo. Y la mayor aún, la continuidad de la misión del Mesías como Rey de Israel en la tierra, como el legítimo heredero del trono de David. Necesitamos entender estas 4 restauraciones. Cuando se le haga la pregunta nuevamente, que alguien que usted quizás conozca, le diga, ¿cuál es la esperanza de Israel o del pueblo judío? ¿Cuál es la consolación de tu pueblo? Ya tú sabes cómo contestarle. Y todo esto está en la Escritura. Ezequiel nos los dice, Jeremías nos los dice, Isaías nos los dice, Daniel nos los dice. Es un mensaje que todos los profetas hablaron a nuestro pueblo. Hay una pista dentro de la restauración de nuestro pueblo Israel. Y vamos a buscar las huellas de nuestro Mesías en un Hol Hamoed Pesach. Porque Yeshua va a regresar. Ay, no. Yo creo que tú y yo nos vamos a entender mejor. Déjame volver otra vez a dar esta repetición. Yo sé que los de las redes sociales me entienden. Yeshua va a regresar. Y lo esperamos. Yo no sé usted, pero yo lo espero. Porque es parte de nuestra restauración como pueblo. Pero ¿qué pasa con las personas que están entre medio? Porque Él viene a juzgar. El libro de Revelación o Apocalipsis, como usted le quiera llamar, es un mensaje a las congregaciones en Asia Menor. Y cada mensaje tiene una exhortación y una amonestación. Específicamente a la congregación de la Odisea.
Vamos a buscar ese versículo. Vamos a leer porque necesitamos corroborar y validarlo en la Escritura, ¿verdad que sí? Vamos al mensaje de la Odisea. Es Apocalipsis, Revelación, capítulo 3. Comenzando desde el verso 14. Y ninguno de los dos pastores tiene micrófono. Fíjese. Para que me ayuden con la lectura. Se les pasó. Aquí no, los que están en línea, usted tiene que venir a visitar a Roca Eterna. Sí, tiene que venir a visitarnos porque usted se pierde aquí de las interacciones en los estudios. Yeah. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. En los días intermedios, ¿qué pasa con las personas que no son frías ni calientes, que son tibios, que todavía no están, ¿cómo es el término? Espérate, quiero decirlo bien. No están todavía convencidos. Están complacidos, pero no convencidos. De que han hecho un juramento legal, se han comprometido, no con una comunidad, no con hombres, se han comprometido con el Dios de Israel a través de un convenio y a través de una juramentación legal como parte del pueblo de Israel que nos vincula a los beneficios. Pero a mí me gustó una vez las palabras que dijo la pastora Mirna en una ocasión. Ella dijo, todos estamos en un mejor convenio con deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones. Si nosotros estamos dentro del convenio con el Eterno, es mejor que no estemos en esta actitud de ser intermedios. Para que nosotros nos ubiquemos en tiempo y espacio, por eso es que el Eterno nos dio a nosotros el modelo a seguir de sus espacios sagrados. Y el mapa, el blueprint, el diseño, el plan, el plano, está en la Escritura, la Torá. Pero se encuentra en las fiestas de Israel. Y estamos precisamente dentro de un espacio sagrado, panes sin levadura. Pero hay 3 fiestas que son importantes, que son las fiestas de peregrinaje. Para los que no saben cuáles son las fiestas de peregrinaje, son 3. De todas las que tenemos, está Pesaj, que está en una de estas, que si el templo estuviese en Jerusalén, entonces los varones con sus familias tendríamos que ir ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Usted se imagina celebrar Pesaj en Jerusalén con el templo? Oh my God, yo no me lo puedo imaginar, pastores. Un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría.
Por ejemplo, mi esposo y yo, que casi siempre pues pasamos esta festividad, como somos dos nada más, nadie nos adopta. Allí vamos a ser adoptados y vamos a ser parte de un grupo y vamos a seguir las regulaciones de la fiesta y comer dentro de ese grupo y compartir y regocijarnos y ver a todas las familias alegres porque estamos finalmente, las cosas han sido restauradas. Por eso estamos ensayando. Y es verdad que hay mucha preparación. ¿Cuántas de nosotras decimos amén? Tenemos que preparar nuestros hogares. Tenemos que sacar la levadura. Tenemos que planear el menú. Tenemos que prepararnos para que todo esté listo. Hacer las compras debidas para que esa mesa quede espectacular. Y que no haya ni una milésimo grano de levadura en nuestra casa. Y mantener una sonrisa en nuestro rostro. Y regocijarnos en nuestro corazón. Eso le estoy hablando a las mujeres. ¿Somos capaces? No, ¿dónde están las mujeres? Bendito Dios. No, le voy a hablar a las mujeres entonces de las redes sociales. ¿Somos capaces? Porque somos Israel. Somos israelitas. Amén. Todos los años nosotros aprendemos para hacerlo mejor. Todos los años aprendemos algo más. Aprendemos algo nuevo. Y a ver, vamos a confesarnos. ¿Ok? Dama, que nosotras somos las que buscamos y rebuscamos. No es verdad. Dígame si es cierto o no es cierto. Y no me venga a decir, no, en mi casa no. Ese no corre en mi casa. Que al final de Panes y Levadura aparece un bendito levadura en la casa. Ella dice que no. Siempre pasa. Y dice, cada año tengo que esforzarme a hacerlo mejor. Para seguir ascendiendo en el tiempo. Porque nos enfocamos tanto en muchas cosas que perdemos el enfoque total de la fiesta. ¿Cuántos estamos? ¿Estamos aquí conmigo? Ok. Quiero llevarte al contexto agrícola de la fiesta. ¿Ok? ¿Qué fiesta? La Shalosh Regalim, la fiesta de peregrinación. ¿Por qué el contexto agrícola? Todas las fiestas tienen un contexto agrícola. ¿Por qué? Por las cosechas, sí. ¿Pero por qué? ¿Acaso nuestra heredad no es la tierra de Israel? ¿Acaso nuestro pueblo no fue un pueblo que se categorizó como un pueblo agrícola pastoril? Todas las fiestas tienen un contexto agrícola. Y cuando nosotros estudiamos la Torá, se habla acerca de la ofrenda de las primicias que se tenía que llevar al templo. Eso consistía en esta cosecha que maduraba más temprano, o bicurín o primer fruto. Y es necesario que nosotros aprendamos el contexto agrícola para ubicarnos en tiempo y espacio. Era la más escogida. Y este concepto hebreo es Reshit con D al final, que es comienzo del fruto o fruto selecto. Y una vez bicurín, este primer fruto maduro, entonces se apartaba este manojo para ser recogida. Esa era la parte de la cosecha que se consideraba como bicurín. Y se hacían ofrendas especiales de primicias en cada una de las fiestas de peregrinación. Ya esto lo sabemos. Pero ¿dónde está la escritura esto?
Porque es bueno que yo te lo explique y el More Rico te lo explique, el More Rafi te lo explique y te diga, pues mira, en el templo se llevan 3 veces al año porque son las 3 fiestas de peregrinación. Pero entonces cuando alguien te pregunta, pruébamelo bíblicamente, que eso era así, ¿qué tú le vas a contestar? No sé, pregúntele a los More. No. Como somos buenos estudiantes, necesitamos saber dónde se encuentra. Éxodo 23, 14 al 17. 3 veces al año tendrás que observar una festividad para mí. ¿Quién es este hablando? ¿Quién está hablando? El Eterno está hablando. Cuando el Eterno habla, el pueblo escucha y obedece, ¿cierto? Ok. Guarda la festividad de Matzah por 7 días como yo te ordené. Por 7 días. Tienes que comer matzah. Hay muchas personas que dicen que no es necesario. ¿Tú puedes creer eso, Rafi? Yo lo he escuchado. Lo vamos a leer otra vez. Dice, tienes que comer matzah. Ese es el mandamiento. Por más duro que sea el matzah, vamos a ser creativos. Tantas cosas que se pueden hacer con el matzah. No hay excusa para decir, esta galleta que no tiene sabor, que sabe bien dura. Yo sé, yo lo sé todo. Nadie me lo tiene que decir. Todos hemos pasado por ahí. Tienes que comer matzah en el tiempo determinado, en el mes de Abib, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Nadie. Aquí hay una regulación. Cuando el Eterno habla y da instrucciones, hay una legalidad bíblica. Apréndase esto, señores y señoras. Apréndase esto. Legalidad bíblica. Esto no se puede cambiar. Yo no tengo la jurisdicción para cambiarlo, aunque tú me caigas bien. Porque no la tengo. El Eterno fue quien habló, hermana. Si el Eterno habló, Él habló. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigue la festividad de la cosecha, los primeros frutos, muchas gracias a los ayudadores, de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo. Y último, la festividad de la recogida al final del año. Cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. 3 veces al año, hombres de Israel. Aquí está el mandamiento. Después no diga, la hermana Lisa se lo sacó de la manga, porque mis mangas están cortas hoy. 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del amo. O sea, el mandamiento es ascender a Jerusalén. Dice aquí, 3 veces al año todos tus hombres. Normalmente, los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque el mandamiento es dirigido a los hombres. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Verdad que sí? Acá están para las personas que dicen ¡micrófono! Están comentando aquí los hermanos, contestando mi pregunta, que el hombre es la cabeza del hogar. Hombres de Israel, en el tiempo de las fiestas, necesitan tomar su lugar. Con una bella sonrisa en mis labios se los digo. Éxodos 34, 23 y 24. Vuelve a repetirse el mismo mandamiento. Y Deuteronomios 16, 16 y 17. Vuelve a repetirse el mismo mandamiento. Eso se repite 3 veces en la Torá. Y este es el contexto del mandamiento de los varones subir a las fiestas de peregrinaje. Los primeros frutos de cebada estaban comenzando a madurar. Y el concepto de madurar es Aviv. En los días de Pesaj,
Cuando iban a Jerusalén debían traer esta porción reservada de la gavilla madura. Esta es la ceremonia que nuestro More Rico estaba explicando el jueves. ¿Cuántos estaban aquí el jueves? Yo estaba conectada. Yo estaba con ustedes. Vía internet. Y se debe de ofrecer un holocausto de cordero, se debía ofrecer una ofrenda de harina y una ofrenda de bebida o libación. ¿Qué día? Este es el bendito conflicto. El bendito conflicto. Porque es importante que nosotros sepamos el día. Porque hay algo que se debe de hacer después de esta ceremonia que se hacía en el templo. En el 16 de Aviv, el día siguiente del Shabbat Pesach, se ofrecía esta gavilla recién madura y era mecida, se hacía una tefuná delante del Eterno. Levíticos 23 nos dice y nos explica, después que entren a la tierra, y yo me acuerdo que el More Rico Cortés habló de este versículo. Entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al cohen, bicurín. Él mecerá el manojo delante del Eterno para que sean aceptados, y el cohen lo mecerá el día después del primer día. ¿Qué día es ese? Esta es la controversia. Muchas gracias. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año, como ofrenda quemada al Eterno. Su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina, mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego, al Eterno como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino 1/4. Pregunta a la audiencia: ¿se puede hacer esto hoy en día? ¿Por qué no? Porque no hay templo. Estamos anhelando para que esto vuelva a suceder. En Shavuot se presentaban en el templo 2 panes horneados con levadura y harina de trigo de la nueva cosecha. El mandato está en Levíticos 23, 15 al 18. Desde el día después del día de descanso. ¿Qué día es? Esto es desde que traigan el manojo para mecerlo. La ceremonia de traer la gavilla de cebada. Dice, ¿contarán cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuántas son 7 semanas? 50 días, ¿verdad? Con 49 días más 1. Entonces, ¿qué ocurre a los 50 días? Entonces, la Torá nos está explicando la regulación a seguir. Si leemos con detenimiento, es bien sencillo. No tenemos por qué complicarnos la vida. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para el Eterno. Esto se considera otra bikurim. Observa la fiesta de Shavuot con el primer producto recogido de la cosecha de trigo y la festividad de la recogida al final del año. Shavuot era llamada Día de las Primicias de la Siega de Trigo, y a veces se consideraba o se llamaba la fiesta de la semana, porque hay un conteo que se tiene que hacer. ¿Es opcional? ¿Por qué no? Piense. ¿Es opcional el conteo? ¿Por qué no? Es un mandamiento. Tenemos que hacer este conteo aunque no esté el templo. Punto y se acabó. Éxodo 23, 16 a 19. Sigue la festividad de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo. Y último, la festividad de la recogida al final del año, cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. 3 veces al año tus hombres aparecerán delante del amo.
No ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi festividad permanecerá toda la noche hasta la mañana. Traerás, ¿qué? Lo mejor de lo mejor. Esto se hacía en el templo. Y sigue la ordenanza. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Estamos en la Biblia. No estoy sacando nada de ningún otro recurso. Estamos hablando específicamente en la Torá. Todos esos días era el conteo que nos lleva hacia Shavuot. No, al final del conteo era que se llevaba la ofrenda. Exacto. Lo leímos. Acuérdense que durante Pesaj tenían que llevar la gavilla de la cebada. Eso era Bikurim. Pesaj. Ya al final de los 50 días, ya entramos en otra fiesta. Shavuot. Hay que llevar esa gavilla de trigo y los panes leudados. Juntos, lo leímos acá en Éxodo 23, 16 al 19, con la cosecha del resultado de tus esfuerzos al final del año. Cuando llega Sukkot, que hay otra fiesta de ascensión, donde todos los varones tienen que ir nuevamente al templo, hay otro bikurim que se tiene que llevar. Entonces, durante esos meses se mantenían ocupados caminando. Contando. Venían cuando subían al templo, caminaban, no sé, una semana. No, era el conteo, pero tenemos que tener en cuenta, pastor, que si hoy día nosotros tenemos que coger un avión para ir a Israel, las personas que subían a Jerusalén no tenían la misma comodidad que nosotros tenemos. Ellos tenían que planear con anticipación para poder llegar en el tiempo de la fiesta. Estamos hablando de quizás meses que ellos tenían que juntarse a una caravana para poder llegar a Israel, dependiendo de dónde ellos estuviesen viviendo. Sí, sí. Porque cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, ¿qué nos dice el capítulo? Vamos a la Biblia, vamos a leer. Hechos capítulo 2. Porque esto es clave que nosotros lo entendamos. Capítulo 2 y verso 5. Usted mismo, pastor, le puede dar lectura. Verso 5. Sí, 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora vamos al verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. El 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto, ajá, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. El 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Eterno. Ok,
Si usted, vamos a hacernos un cuadro mental de dónde está ubicado Israel ahora mismo, en el mapa terráqueo. Aquí leímos varias naciones. África. Entonces, si tú vivías en África y no tenías la misma comodidad, tenías entonces que planear para poder entonces llegar a tiempo a la fiesta. Y Hechos capítulo 2 es bien específico en dejarnos saber dónde estaban ubicados la gran mayoría de las personas que subían a la fiesta, con un propósito específico. Tengamos en mente la distancia, pero olvídese de los medios de transportación modernos. Imagínese usted el tiempo, la preparación para poder planear. Es Shavuot. ¿Cuánto nos vamos a tardar en llegar? ¿Van a poder ir todos? No. Vamos a mandar unos representantes. Y mandaba a los representantes con los bigurín para que los presentaran al templo. Ahora entendemos. Le contesté su pregunta. Muy bien. Seguimos. Y esto es importante y lo puse aquí, hermanos, porque vamos a ser bien concisos en la lectura. Cuando ellos llegaban al templo con los bikurim, la Torá nos dice a nosotros que ellos tenían que hacer una declaración. ¿Dónde está esta declaración? En el libro de Devarim, Deuteronomios capítulo 26, los versos del 4 al 11. Dice, cogen, tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar de Adonai tu Elohim. Entonces en la presencia de Adonai tu Elohim dirás, mi padre era un nómada de Aram, donde Labán el aramí trató de destruir a mi padre. Él descendió a Egipto, pocos en número, y se quedó allí. Pero allí se hizo grande, fuerte y una nación populosa. Pero los egipcios nos maltrataron. Ellos nos oprimieron e impusieron dura esclavitud sobre nosotros. ¿De qué esto nos acuerda a nosotros? De lo que nosotros estábamos precisamente leyendo, haciendo el recuento en Pesaj. Allí clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres. Él nos oyó, el clamor que se hizo. Vio nuestra miseria, el trabajo y opresión, y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y con las maravillas. Seguimos el mismo tema de Pesaj. Cuando estábamos haciendo la lectura de ¿qué? ¿De las qué? Le estoy dando de las 4 ¿qué? Copas de la redención. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. Si apenas fueron un par de días atrás la semana. Ay Dios, no puede ser. Pero dice aquí algo muy interesante en el verso 9. Que esto es lo que se repite en los profetas. Nos ha traído este lugar y nos ha dado esta tierra. Una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los bikurim de la tierra. ¿Qué tierra? De la tierra de Israel, que el Eterno me ha dado, porque el Eterno me ha bendecido. Entonces pondrá la cesta delante de Adonai tu Elohim, te postrarás delante de Adonai tu Elohim, te alegrarás de todo el bien que Adonai tu Elohim te ha dado, a tu casa, a Leví y al extranjero que vive contigo. Esta declaración, cuando nosotros la leemos, como que suena, la leemos como el papagayo, suena así porque sí. Pero cuando nosotros nos detenemos y vemos estas palabras y subrayelo en su escritura, esta declaración, porque es importante. Nos ha traído este lugar, eso habla de una futura restauración. Él nos va a llevar de vuelta a la tierra.
nos va a llevar de vuelta a la tierra. Y no tan solamente eso, parte de la futura restauración incluye una bendición del fruto de nuestra labor mientras estemos habitando en la tierra para que podamos cumplir con este mandamiento. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Ok, seguimos. Seguimos hablando acerca de las huellas del Mesías. El Mesías está escondido en estas citas bíblicas que yo les estoy dando. En la temporada de cebada, ¿cuál es esa temporada? Esta temporada. Esta temporada. Yeshua resucita. Ya resucitó. Gracias al Dios, al Padre que lo resucitó como Bikurim, primicia de los muertos. En Egipto, Israel fue liberado de la esclavitud en Pesaj. Pero ellos confiaron en la instrucción que cuando le dijo el Señor que tenían que apartar un cordero el 10 de Nisan e inspeccionar ese cordero en sus casas hasta el día 14 y untar la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta, porque en esa noche iba a ocurrir una gran liberación. ¿No? Aleluya. Gracias. Vamos a cambiar otra vez de micrófono. Es que tienen que venir aquí a visitarnos, hermanos. Tienen que venir a visitarnos. Se están perdiendo de estas interacciones. Como les estaba diciendo, de que ellos serían protegidos de la muerte cuando salieron de Egipto. Y cuando ellas estaban en el desierto, algo impresionante pasó. La columna de nube de día andaba con ellos y de noche se tornaba en una columna de fuego. Imagínese usted ser parte de ese campamento y ver esa cosa espectacular. Y usted siguiendo esa nube. Sigue la nube. No te desenfoques. Sigue la nube. Sigue la instrucción. No te desenfoques. La cosecha de trigo de Shavuot, Israel entró en un compromiso matrimonial. Todos los que estamos casados aquí recordamos nuestras bodas. Cuando nosotros intercambiamos los votos matrimoniales, 2 anillos. Así mismo Israel entró. En base de esta liberación, y siguieron la nube. Y ellos murieron en el desierto. Lamentablemente. Esa generación que sale de Egipto muere en el desierto. Pero en Sucot ocurrirá una nube mayor de resurrección. Una que incluiría a las naciones. Porque Sucot es la fiesta de las naciones, ¿lo sabía usted? Eso es entonces cuando se concluye el ciclo de la Torá.
Y nosotros estamos deseosos de tener nuestro Sefer Torah para poder hacer ese acto de enrollar los rollos de la Torah, después de Deuteronomio, regresarlos nuevamente a Génesis. ¿Cuál es el mensaje de las fiestas? Cuando nosotros concluimos Sukkot, que es la última fiesta en la temporada de otoño, volvemos otra vez a comenzar el ciclo en primavera. Pesaj. Sukkot nos conduce, nos conecta a Pesaj. No me entendieron. No entendieron. Yo no sé si allá atrás, en la parte de atrás, entendieron. Sukkot nos conduce a Pesaj. Nuevamente. Es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Shavuot conmemora la entrega de la Torá y cada año Israel acepta el yugo de la Torá. Y repetimos las mismas palabras cuando leemos los 10 mandamientos y volvemos a decir todo lo que el Eterno quiere que hagamos, nosotros lo haremos. Una juramentación legal de un convenio. Pero curiosamente, en Shavuot, durante este conteo que vamos ascendiendo en el tiempo, y esto es más tradición, una tradición mística o esotérica, por decirlo así. Se supone que nosotros vayamos investigando nuestros corazones, nuestras actitudes, cuáles son los rasgos más sobresalientes de nuestra personalidad que se relacionan con los 13 atributos de nuestro Rey. Porque nosotros estamos llamados a emularlo a Él. Tenemos 50 oportunidades durante el tiempo en que estamos contando el Omer para sacar todavía esos rasgos de la vieja personalidad que todavía nos prueban y todavía estamos adobaditos. Esas incrustaciones de pecado que quedaron de Egipto. Pero en Shavuot en sí no tiene temas de arrepentimiento, es una época de regocijo. Pero la ofrenda por el pecado de Musaf, una ofrenda adicional requerida en los demás días festivos, no se aplica a Shavuot. Esto nos da un mensaje, ¿por qué? Y aquí es que entra la lectura del libro de Cantar de Cantares. Cantar de Cantares, capítulo 4, verso 3 dice: tus labios son como un hilo escarlata y tu boca es hermosa. Tus sienes son como una rodaja de granada detrás de tu velo. Y quizás usted le dice, ¿qué significa eso? Ese lenguaje. ¿A qué es que se refiere tener un hilo de escarlata? El mensaje detrás del mensaje. La granada. El simbolismo de la granada son las pepitas que se encuentran dentro del fruto. Y estas representan los mandamientos, que son aproximadamente alrededor de 613 pepitas. Y nos recuerda las vestiduras del sumo sacerdote, que vestía una túnica adornada con cascabeles y granadas. Cuando nosotros estudiamos las vestimentas del sumo sacerdote en las porciones bíblicas, ¿se acuerdan? Y cuando él caminaba hacían ruidos. Así debe ser nuestro andar en la Torah. Debe crear un ambiente placentero. Si tú estás cumpliendo con los mandamientos y hay caos en tu vida, hay algo que no estás haciendo. Hay un mandamiento que no se está cumpliendo, del que nos toca a nosotros cumplir. Otros símbolos de los mandamientos también son las joyas, los adornos. A nosotras nos encanta adornarnos, las mujeres.
Y es interesante que nos conecta a una de las lecturas en este Shabbat de Pesaj. Por el incidente del becerro de oro, una de las órdenes. Moisés les hizo quitarse los atavíos y ellos habían entrado en un compromiso. Eso era una novia. Imagínense una novia sin atavío. ¿Cómo se ve? Plain. No se ve linda, no se ve hermosa. Cuando el pueblo se quita los anillos de oro para hacer este becerro de oro, cambiaron la justicia de Adonai por un ídolo. Despojaron el resto de las joyas y señalaron que si no podían permanecer fieles durante 40 días, cuando Moisés estaba en la cima del monte, recibiendo nuevamente y la instrucción de parte de Hashem, entonces no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Esas son las conexiones. ¿Cuántos están aburridos? Si los adornos representan los mandamientos, es fácil ver que ellos estaban adornados con mandamientos esperando el regreso de Moisés con el resto de la Torá. Y esto representa la justicia de Yeshua, la palabra viva, acreditada en sus cuentas antes de que tuvieran la oportunidad de caminar en ellas. A pesar de que los mandamientos no nos hacen salvos, porque la salvación es un regalo que el Rey nos da, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los mandamientos en nuestras vidas? Si nosotros los guardamos, nos prepara para vivir una vida apta de poder acercarnos a Hashem. Nos protegemos del caos. Fíjese lo que hacen los mandamientos cuando nosotros decidimos guardarlos. Porque cada uno pues dice, pues yo guardo este, pero este no. No lo entiendo. Mucha gente se justifica así. No lo entiendo. Bueno, vamos a decirlo. Los mandamientos nos llevan de una vida de desorden, de una vida de impureza, de una vida de caos, de una vida de muerte, porque nosotros andábamos en rebelión, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros era rebelde. Unos más que otros. Pero andábamos en el mismo bote. Y cuando nosotros decidimos seguir las regulaciones legales del convenio en la vida de los mandamientos, entonces pasamos de la esfera de la muerte, del caos, a una vida apta en santidad, con la esperanza de regresar al Edén. ¿Y por qué digo con la esperanza? Porque en la escritura Rav Shaul nos dice, guarden su salvación con temor y temblor, ¿cierto? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué Rav Shaul lo dice? Que debemos de guardar la salvación con temor y temblor. Porque si nosotros decidimos ser creativos y alejarnos de la esfera de la vida, entonces volvemos a la esfera del caos y la muerte. Y aunque es un regalo que el Rey nos da, lo podemos perder con nuestra elección de desobedecer. Tenemos el rol del Espíritu de Santidad que nos enseña, tal como prometió Yeshua, que mientras ellos aprendían, abundaba en Israel los creyentes. Dice la Escritura que en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando se hacía justicia y rectitud, justicia y bondad, el Eterno se encargaba de añadir a los salvos a la comunidad de Israel.
Porque cuando Israel hace su rol y función, entonces fluye la bendición. No tenemos que, no hay fórmula mágica. Pastor, no hay fórmula mágica. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestro rol y función como pueblo, como comunidad, y lo hacemos, entonces el Eterno cumple su propósito en nosotros. ¿Estamos aprendiendo? La abundancia de la Torá, si nosotros continuamos fielmente andando en ella y nos arrepentimos de nuestras obras, ¿se acuerdan las 50 oportunidades que les dije en el conteo del Homer? Entonces el Eterno nos hará estar de pie y vivir en justicia. Y nos otorgará un cuerpo en un futuro, en la perfección. Pero Él viste nuestras almas rojas, porque el alma se asocia con las emociones, con el Esaú interior, ese Esaú que necesitamos erradicar. ¿Ves? Que hay algunas personas que tienen la lucha con Esaú todavía. Yo no sé si usted, pero esto es una lucha constante. Y debe ser disciplinado por el Espíritu de Santidad, representando a Jacob. Pero no es nuestra justicia, sino la del Padre, reflejada en Yeshua, nuestra salvación, como las pepitas rojas de la granada. Proverbios capítulo 31, el famoso capítulo, es una parábola del Espíritu de Santidad. Y esto es lo que hace que el Espíritu nos vista de la justicia de Yeshua. Proverbios 31, 21 dice, ella no teme a la nieve por su casa, porque toda su casa está vestida de escarlata. Toda su casa está vestida de obras de justicia. Pero para que se cumpla, necesitamos toda la casa de Israel con un templo funcionando, con un sacerdocio funcionando, para que cada persona dentro del campamento pueda cumplir a capacidad todos los mandamientos. Y cuando nosotros manifestamos nuestra fe en Yeshua, en vez de hacer y oír los mandamientos por el Padre a través de Moisés, hacemos una intención de caminar en la Torá para hacer justicia, y se nos cuenta y se nos acredita, porque abogado tenemos ante el Eterno que intercede por nosotros. Deuteronomio 5, 27 al 29 dice, tú acércate y oye todo lo que Adonai nuestro Elohim dice. Entonces tú nos dirás todo lo que Adonai nuestro Elohim te diga a ti, y nosotros le escucharemos y lo haremos. Adonai oyó a los que ustedes estaban diciendo cuando ustedes me hablaron, y Adonai me dijo, yo he oído lo que este pueblo ha dicho cuando hablaban contigo, y todo lo que tú has dicho es bueno. Oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre, que ellos me teman y obedezcan todos mis mandamientos, para que todo vaya bien, ellos y sus hijos para siempre. ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel capítulo 37? La visión del valle de los huesos secos. Ya estoy terminando. Isaías es claro en decir esto. 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cuerpos se levantarán. Tú que moras en el polvo, despierta y canta con alegría, porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra dará luz a sus muertos. Isaías claramente nos está hablando de resurrección. Amén. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio en cuanto a cuándo fue que ocurrió esto, cuando Israel estaba en el cautiverio de Babilonia. Y sabemos que cuando leemos la escritura en Ezequiel capítulo 37, es el mismo Adonai que lleva al profeta a un valle de huesos secos. Por causa de la desobediencia, Israel sería llevado a cautiverio.
y esparciría esos huesos. Estos huesos son resucitados como un ejército grande. El Eterno le pregunta al profeta si vivirían estos huesos. Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Y dentro de esos huesos, Él sopló aliento. Y los huesos secos escucharon la palabra del Eterno y vivieron. Pero es interesante que ocurrió un estruendo como un terremoto. Y los huesos se juntaron, hubo carne, se cubrió la piel, pero no había aliento. Entonces Ezequiel profetizó y el Eterno envió aliento. Ven de los cuatro vientos su aliento y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entró aliento y estos huesos vivieron. Y lo hizo a través de su espíritu, que este es el contexto. Y es interesante que en el capítulo 37 de Ezequiel se utiliza la palabra espíritu 10 veces. Por eso les digo, tienen que leer, se tienen que detener, tienen que escudriñar. Y en el verso 14 dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis. Esto nos apunta a una restauración. La llegada del espíritu a los huesos nos recuerda cuando Adán fue creado en el jardín. El mismo patrón se va repitiendo a través de toda la escritura. Porque en Génesis 2, Dios forma al hombre del polvo y sopla en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Cobró qué? Vida. Así como el Eterno le dio vida a Adán y le da vida a los huesos en Ezequiel capítulo 37, estos huesos fueron devueltos a vida, pero Adán era una nueva creación. Y esto nos recuerda a una restauración o una resurrección que va a ocurrir. En 1 Corintios 15:45, Rav Shaul nos dice, así como está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en ser viviente. El postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante a través del espíritu de santidad. La visión del Valle de los Huesos Secos identifica a toda la casa de Israel. Pero Dios promete en Ezequiel que levantaría a Israel de las tumbas. Yo no sé si ustedes están entendiendo el mensaje. Porque hay 4 promesas que Israel necesita entender. En estos capítulos, esta lectura especial. Dice en el capítulo 37, abriré vuestro sepulcro y los levantaré de su sepulcro. En el verso 2 y 14, los llevaré a la tierra de Israel. Dice, sabrán que yo soy su Dios. Y la promesa, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Aunque sabemos que esta profecía fue principalmente para sacar a Israel del cautiverio y regresarlo a la tierra de Israel, esta resurrección es una metáfora de más allá de un simple regreso a la tierra. Porque dice que Dios prometió poner su espíritu dentro de su pueblo. Hay una conexión con el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Los versículos 26 y 27. Y es clave que entendamos esta conexión. Dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré la vuestra carne, el corazón de piedra, aquello que te impide obedecer a Dios. Y os daré un corazón de carne, no sensible. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y haréis que andéis en mis estatutos.
y cuidéis de obedecer mis preceptos. La boca de Adonai lo dijo. So Dios promete dar su espíritu para que Israel fuera obediente a su Torá. Porque Israel necesitaba tener un corazón regenerado. Y esto sucede a través de la obra del Espíritu de Santidad. Esta vez en contexto al regreso a la tierra prometida. So, el Espíritu hace que Israel sea obediente a su Torá, y es el mismo Espíritu que nos lleva de regreso a la tierra prometida. ¿Cuántos están captando el mensaje? Dice Ezequiel 37:13. Entonces sabrán que yo soy Adonai cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas mi pueblo. So, el resto del contexto de Ezequiel capítulo 37 habla de una renovación de un convenio que nos enseña una futura resurrección corporal. Y esto lo podemos ver en la metáfora de Ezequiel 37 del 15 al 28, cuando Dios no solamente promete devolver a Israel a su tierra, sino a reunificar el reino de Israel, convirtiéndolos en una nación con un solo rey que nos conecta a la venida de nuestro Mesías. Y en Jeremías 31:31 se rectifica este convenio con ambas casas. Esto tiene que acontecer. Fíjense las palabras de Yeshua, que esto es un enfoque de la resurrección. Mateo 28, 18 al 20. Esto es escritura tras escritura que yo les he estado citando durante todo este estudio. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. El Espíritu que unificó a Israel en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerda que lo leímos ahorita, pastor? Es el mismo Espíritu que nos hace obedecer. En Ezequiel 37, 24 y 25 habla de David como rey de Israel y nos conecta a Yeshua, que viene del linaje davídico, como el descendiente legítimo al trono. La visión de la resurrección en Ezequiel es una metáfora a un cumplimiento de un convenio que se renueva. ¿No están entendiendo? ¿Cuál es el enfoque del mensaje de la resurrección? Para todas aquellas personas que dicen que en el Tanakh no se habla de resurrección, hemos considerado los libros proféticos. Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 13, Salmo 16, Job capítulo 14, Job capítulo 19 hablan del enfoque de la resurrección. La resurrección no es un concepto nuevo o un concepto que es solamente del Nuevo Testamento, como muchas personas piensan. Hemos visto el lenguaje profético en el Tanaj. ¿Cuántos dicen amén a eso? Daniel capítulo 12. Fíjese, es bien específico. El profeta dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Lo mismo que habla Juan en Apocalipsis. Y los sabios resplandecerán como el resplandor del cielo arriba. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas por los siglos de los siglos. Hay unos casos de resurrección en el Tanakh. Primera de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 13.
¿Ustedes conocían que el concepto de la resurrección estaba en el Tanaj? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no lo conocían? Estamos aprendiendo a identificar estos conceptos en la Escritura, en el Tanaj, en la Torá, en los libros proféticos, ¡ay!, en los libros históricos. ¿Cuál es el enfoque de la resurrección? Dentro del convenio que nosotros hemos juramentado fidelidad y obediencia a nuestro Rey, hay una premisa. Porque todos queremos los beneficios y las bendiciones, no queremos trabajar por ellas, pero todos las queremos y las anhelamos. Pero hay una promesa que si nosotros en este tiempo, se nos acabó el tiempo aquí de morada en la tierra, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a expirar. Todos tenemos una fecha de nacimiento, pero la fecha de nuestra muerte solo la vamos a conocer cuando nosotros muramos, y no la vamos a conocer nosotros sino los que nos rodean, porque se tiene que llevar un registro legal de nuestra muerte. Pero hay una promesa para el pueblo de Elohim. Esto no es para las naciones, para el pueblo de Elohim, para el pueblo que está en convenio con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. ¿Dónde está ese pueblo? Que Dios recibirá y le dará a su pueblo cuerpos glorificados que nunca moriremos. Solamente alguien se puso contento. Usted se imagina, yo me imagino, no tener un cuerpo que padezca de hipertensión ni de diabetes, de tener salud perfecta y tener una vida eterna. Buena, muy buena. Morando en la tierra que es buena, muy buena, por una eternidad. Y ver todo restaurado. Y esto fue lo que Yeshua, nuestro Mesías, recibió en el momento de su resurrección. Y esto es lo que sus seguidores recibirán en su regreso. No, gracias que alguien dijo aleluya. Porque es parte de la promesa del convenio. El Espíritu que da al pueblo de Dios corazones nuevos y devuelve a Israel a la tierra es el mismo Espíritu que resucitará a los justos en el último día. No le tengamos miedo a la muerte. Porque si nos mantenemos haciendo lo correcto, estamos sembrando para el futuro. Estamos en un tiempo en que estamos contando, ¿verdad que sí? Ya pronto, dentro de media hora o más de media hora, se acaba Shabbat. Y dentro de ese espacio de tiempo, en un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, Yeshua resucitó. Y durante el conteo del hombre, ¿se acuerda que es un mandamiento? Lo leímos en la Torá. Pero durante el conteo del hombre, Yeshua apareció a sus discípulos. Y les dijo, les digo en verdad, pues, para beneficio de ustedes que yo me vaya. Porque si no me fuera, el consejero, el paracletos, el intercesor, el consolador, el abogado, el asesor legal, no vendrá a ustedes. Mas si yo me voy, se los mandaré. No vendrá a vosotros, pero si voy, yo lo enviaré.
Después que Yeshua asciende al Padre, envía su Espíritu para conducirnos a nosotros a un conocimiento más profundo de la Torá, más profundo de la Escritura. Y nos da la fuerza para poder guardar los mandamientos específicamente en el tiempo de caos. Porque cuando Yeshua resucitó, ¿dónde estaban los discípulos de él? Estaban escondidos. Porque tenían miedo a la persecución. ¿Y usted se cree que esos tiempos no se vuelven a repetir? ¿Cuántos somos seguidores verdaderos de Yeshua, nuestro Mesías? Que nunca se nos olvide el precio que Él pagó. Si tú entiendes lo que pasó en la cruz o en el madero, como usted lo quiera poner, si tú verdaderamente entiendes lo que ocurrió en su muerte, cuando Él gritó al Padre, y en griego esta palabra es tetelestai, que dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue esa obra? Renovar el convenio entre Dios e Israel. Y a través de su ofrenda, de su vida que se dio voluntariamente, tenemos la esperanza ahora y el acceso a entrar al reino de Dios. Para ser justificados en nuestra salvación. Ese regalo tan preciado que nosotros se nos entregó a través de nuestro Mesías Yeshua. Por eso no podemos desechar al Mesías. No podemos negar lo que Él hizo. Separados de Él no podemos llegar al Padre. Separados de Yeshua, el Rey legítimo de Israel, no podemos cumplir con nuestro rol y función. No podemos echar a un lado a nuestro Mesías. No lo haga nunca. Tristemente hay muchos que lo están haciendo. Tristemente hay muchos que lo están negando. Y la Escritura vez tras vez nos habla de la obra redentora que Él hizo para que usted y yo estuviésemos aquí hoy en día y tuviésemos acceso a esta divina palabra que transforma. Que nos enseñen a guardar la Torá viva, que es Él. Sus mandamientos, sus estatutos para vida. El corazón regenerado que Israel necesita tener. ¿Cuál es el mensaje de este mensaje? Que un día como hoy, hace 2000 años, el Redentor de Israel, el Padre lo levanta para darnos vida a nosotros. Y visitó a su pueblo, pero su pueblo no conoció el tiempo de su visitación. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de poder llevar las buenas nuevas del reino y guardar el testimonio de Yeshua. Los que guardan los mandamientos, como dice el libro de Revelación, y guardan el testimonio de Yeshua y permanecen firmes hasta el fin, somos los que seremos salvos. Este es el mensaje de Hol Haomen Pesach para hoy. Yeshua HaMashiach vive y reinará en un futuro. Y nosotros le estamos esperando. Mientras el mundo mañana está celebrando una resurrección y se sientan a la mesa a comer comida inmunda junto con sus familiares, ya nosotros
ensayamos nuestra conmemoración. El ensayo continúa, familia. ¿Qué haremos como Israel? Porque Dios nos está llamando a un mayor nivel de compromiso. Voy a cerrar con esto. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a cerrar con esta lectura. Romanos capítulo 8. Pastora, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Del verso 1? Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí. Muchas gracias, pastora. ¿Padeceremos junto con el Mesías? El Mesías nos dijo, Yeshua dijo en una ocasión, no se afanen por su vida, porque si la pierden, tienen ganancia. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el único y verdadero Dios, al cual hemos juramentado fidelidad al convenio. Tu pueblo Israel, Señor, nos reunimos y nos deleitamos en este Shabbat, recordando las palabras que les diste a tus profetas, tus siervos, tus profetas. Y recordando, Señor, tu palabra, recordando a nuestro Mesías y su misión, lo que vino a hacer por tu pueblo Israel, lo que vino a hacer por la humanidad. Mi Rey, si hemos hallado gracia ante tu presencia en este tiempo, después de haber escuchado tu palabra, te rogamos que nos continúes redarguyendo durante el conteo del Omer, para que nosotros podamos seguir ascendiendo, podamos seguir siendo transformados por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, para honrarte a ti, Señor,
y guardar tu palabra, guardar tus mandamientos, caminar en justicia, en bondad y rectitud, cumplir con nuestra misión como Israel y seguir las huellas de nuestro Mesías. Gracias, Padre, por el tiempo que nos permites estar en el espacio sagrado de Shabbat. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y ya muy pronto, Shavuot, pero todavía estamos en Shabbat. Gracias a todos ustedes por permanecer. Gracias a las personas que están conectadas en las redes sociales. Comparta este estudio, esta enseñanza. Y espero que haya sido retado a obedecer. Shabbat Shalom.